El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Iniciamos la presente semana posicionando el tema de las denuncias diarias de personas desaparecidas. En las últimas semanas el tema está en maderas, periódicos digitales, multiplataformas de redes sociales, programas de entrevistas a nivel nacional, y por ello hemos invitado al ingeniero Rodrigo Ávila, presidente de la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, que ha analizado y revisado y estudiado todo el fenómeno de la desaparición en El Salvador para buscar desde la Asamblea Legislativa posibles soluciones a estas implicaciones criminales, delictivas, pero también sociales. Ingeniero, buenas noches, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. No, muchísimas gracias, Ricardo, un gran gusto, y pues también a todas las personas que están viendo este gustado programa, muy buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Ingeniero, 17.500 marcas, preferencias que le da el electorado del Departamento de la Libertad para hacerlo el diputado más votado del partido Arena y el segundo después de los ganadores y ganadoras del partido Nuevas Ideas. ¿Cómo valora usted el apoyo que, a pesar de todas estas condiciones de una elección atípica, le brinda el respaldo y lo lleva nuevamente a la legislatura 2021-2024? Bueno, pues primero estoy muy agradecido con esas personas que nos dieron el voto de confianza. Naturalmente, pues creo que siempre hemos mostrado una actitud propositiva, constructiva, y hoy más que nunca pues estaremos tratando de abonar en ese sentido, ¿verdad? Trabajar haciendo propuestas de país, orientando nuestros esfuerzos siempre a los intereses de la ciudadanía y del país en general, y pues muy agradecido de ese voto de confianza. Naturalmente pues los resultados en lo personal fueron positivos, en términos generales y como partido fueron adversos. Estas elecciones demostraron que para algunos pagó el tema del abuso de poder cuando se tiene del gobierno, y naturalmente se hicieron cosas totalmente incorrectas, pero pues a la postre tuvieron el resultado, y de la manera sin ningún miramiento, sin ningún resquemor, pues se abusó y se usó de todos los recursos posibles, no solo para hacer una contienda, convertir esto en una contienda totalmente desequilibrada, sino que para básicamente potenciar al máximo la posibilidad de utilizar los recursos del Estado con intereses electorales. Pero al final, igual, eso ya quedó, eso ya sucedió. Más allá de lo que pueda irse sabiendo en el futuro, que seguramente se van a saber un montón de cosas, más allá de lo que podrían ser lamentos y quejas, la realidad pues es la que tenemos ahora, y a esa realidad nos tenemos que ceñir. Vamos a tratar de seguir siendo constructivos, vamos a tratar de tener puentes. Voz definitivamente tendremos, quizás no vamos a tener la correlación de votos, pero vamos a tener voz y vamos a tratar de seguir aportando, no obstante los ataques, descalificaciones que se dan inclusive de una manera anticipada, ¿verdad? O sea, ni siquiera hemos comenzado, ni siquiera se ha instalado la asamblea y se sigue con esta mecánica de descalificación, donde a veces como que se olvidan los planes, los proyectos, las propuestas, y todo se centra en atacar a los contrincantes políticos. Pero bueno, estamos aquí y vamos a hacer el mejor esfuerzo, y ojalá pues exista prudencia, conciencia, y sobre todo existe un espíritu de servicio ciudadano. Ojalá. Desde el punto de vista del ingeniero Rodrigo Ávila, ¿qué le pasa factura al partido Arena para perder esos escaños legislativos y entrar con una correlación diferente
a esta próxima asamblea? Bueno, mire, la factura se le pasó a todo el mundo. Si es que aquí no es solamente que se le pasó factura a los otros partidos, que ciertamente sí sucedió en una parte, sino que lo que hubo aquí fue un premio, un aplauso a la dádiva, un aplauso al asistencialismo descontrolado y a la publicidad engañosa. Aquí se utilizaron recursos del gobierno, recursos del Estado para atacar a los contrincantes políticos y para potenciar la imagen propia del partido gobierno. O sea, se hizo de la manera más descarada, pues, o sea, las últimas 3 semanas antes de las elecciones, los anuncios y la cantidad de dinero que gastó el gobierno en propaganda fue bestial. Entonces, no solamente es que aquí se le pasa la factura a los otros partidos, sino que se le da como el voto de premio a aquel que regaló así paquetes de comida, que regaló computadoras, que regaló todo tipo de cosas, que hizo propaganda así de la manera más bestial y descarada, o sea, utilizando los recursos del Estado. O sea, aquí básicamente, como decía alguien, estaba más de 200-1 la correlación entre la propaganda y publicidad electoral del gobierno o del partido de gobierno versus toda la oposición junta, todos los demás partidos juntos. O sea, fue una cosa nunca antes vista, pues. Pero en ese caso, ingeniero, usted logra una votación relevante y logra conservar su escaño. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre su posición individual como lo que le pasa ya al partido Arena? Bueno, nosotros tenemos 14 escaños y ciertamente, pese a todo, yo logro entrar por cocientes, no obstante, y hay que reconocerlo, o sea, bajamos en términos de las votaciones que se habían tenido en el pasado. Y eso precisamente tiene que ver con esto, o sea, la expectativa de lo nuevo. Hay gente que incluso decía, miren, o sea, a mí me dieron paquetes de comida y dijeron, bueno, que si no votaba por el partido de gobierno, por la N, ya no les iban a seguir dando eso y que se iban a dar cuenta porque iba a haber computadoras en las mesas. O sea, hubo manipulaciones de todo tipo, pero como digo, no solamente que se le pasó la factura a los partidos, porque nosotros no hemos sido gobierno y en las elecciones anteriores a la última, o sea, las elecciones del 2018 tuvimos un resultado bastante favorable, aunque en ese momento hubo un voto de castigo para el partido oficial de aquel entonces, el FMLN, en cuanto al abstencionismo. Hubo mucho abstencionismo del voto de ellos. Y nosotros tuvimos un resultado bastante favorable con 37 diputados. O sea, y eso fue posterior a haber tenido los gobiernos de Arena, porque hoy le están echando en cara a los gobiernos no malas gestiones municipales. De hecho, tenemos alcaldes excelentes que fueron muy bien evaluados, que fueron muy queridos y que simplemente perdieron. Perdieron, pero no porque se les castigó a ellos, no porque no se quiso, no porque no hiciesen una buena gestión, sino que simplemente se agradeció con el voto toda esa dádiva que se dio. Y eso lo saben ellos. Si no, ¿cuál hubiese sido el sentido de movilizar todos los vehículos de todas las instituciones de gobierno para andar repartiendo comida los días antes a las elecciones? Para andar repartiendo paquetes que quedaron guardados desde principios del año pasado, algunos de ellos, y cuando la gente tuvo más hambre, esos paquetes estuvieron guardados en las bodegas y no se le dieron a la gente cuando más lo necesitaba, sino que se dieron justamente antes de las elecciones. Y hasta hubo alquileres, hubo instituciones de gobierno que alquilaron vehículos, camiones a particulares, a empresas de renta de vehículos y a particulares, porque no les alcanzaban los vehículos para andar repartiendo por doquier la comida. O sea, a todas luces eso tenía un fin electoral, digan lo que digan, o sea, hasta la persona con menos nivel de análisis puede darse cuenta de que ahí hubo una situación que al final fue premiada. Entonces ellos tuvieron un voto de premio por ese tipo de actitudes, por ese tipo de dádivas, y al final, sin entrar en querer desmeritar, o sea, muchos alcaldes en algunos lugares ganaron, muchas alcaldesas y alcaldes ganaron, y la gente, cuando usted le pregunta al día de hoy, y eso lo puede hacer
no saben cómo se llama el alcalde, no saben cómo se llama el candidato, no saben quién iba de candidato, simplemente votaron por una N. O sea, no saben quiénes van de candidatos a diputados, no saben quiénes iban de candidatos a alcaldes, y muchos buenos alcaldes que habían hecho una gestión que fue castigada también, porque el tema del FODES fue verdaderamente develó una conducta y una actitud de prepotencia y matonería grave por parte del gobierno. O sea, no darles el FODES para que adrede se truncaran los proyectos, se afectara el desarrollo en las comunidades que estaban siendo pues beneficiadas con algunos proyectos. Eso creo, Ricardo, que fue una cosa que mucha gente vio, y de hecho las personas que votaron con mayor nivel de análisis, de hecho por eso no votaron por el partido. O sea, ahora que vengan a decir que ellos tienen una correlación de fuerza tremenda, pero eso no quiere decir que, como ellos decían, que el más del 90% los apoyó, ¿no? Si, por ejemplo, hubo más de 500,000 de personas, bastante más de 500,000 de personas que no votó o sea, más de una tercera parte de las personas, bastante más, no votó por el Partido de Nuevas Ideas. Y eso creo que es algo que ellos tienen que considerar y respetar, porque al final en una democracia se tiene que respetar a todos los sectores, y en este caso no es una minoría, no es el 3% que dicen y que lo decían a manera de burla y de chiste, es mucho más, de gente que no aceptó y que castigó de alguna manera, así que también señaló esas actitudes, pero al final igual pudo más la propaganda engañosa, la manipulación y, como digo, esa condición que tú has descrito de una manera un poco más diplomática, como atípica, privó eso. Pero al fin, hoy hay que hacerle, como decimos los salvadoreños, hay que hacerle el cacho, hay que ser realistas y, dentro de la coyuntura que existe, tratar de hacer lo mejor posible para aportar, y ojalá que hoy ellos se den cuenta, del gobierno, el presidente, el partido de gobierno, que tienen una gran oportunidad de sacar adelante el país, y es momento que empiecen a comenzar un poco más institucionalmente y no solo en sus intereses partidarios. Faltan 3 sesiones plenarias de la actual legislatura. ¿Se han podido reunir como fracción que va a recibir el mandato el 1 de mayo para definir ya algunas líneas estratégicas de cómo se van a mover como grupo parlamentario? Sí, nos hemos reunido, Ricardo, pero al final, naturalmente, todo dependerá de quienes tienen la mayoría apabullante para poder controlar la gestión en la Asamblea Legislativa. O sea, y nosotros estamos a la expectativa, pues, de cuáles van a ser esos manejos que se van a hacer. Hasta el momento, lo que hemos visto son discursos todavía que persisten un poquito con el tema de la confrontación y descalificación, pero espero que ya en la práctica eso no sea así y que se logre escuchar. Nosotros, como digo, acompañaremos, así como lo hemos hecho hasta el momento, acompañaremos lo que creemos que es bueno para el país, haremos propuestas muy propias que espero que sean tomadas en cuenta, y por supuesto señalaremos lo que creemos que no es correcto. Eso porque es nuestra misión hacerlo, y sobre todo por respeto a aquellas personas, aquellos miles de votantes que nos dieron el voto de confianza, y hoy por hoy, con todo y todo, que existe una gran diferencia y un trecho muy grande, pero somos la segunda fuerza política del país, todavía. Ingeniero, ¿le molesta a usted los comentarios que surgen diciendo que Arena está condenada a la irrelevancia en el Pleno Legislativo? Bueno, es que una cosa es el Pleno Legislativo, y esto no es primera vez. Ya Arena en un momento determinado se vio muy disminuida. Acordémonos de las épocas de la planadora verde famosa. Claro, muchos de las personas que están viendo este programa probablemente eran muy jóvenes o no habían nacido, pero Arena ya vivió condiciones similares a estas en el pasado, y a pesar de eso Arena resurgió como una fuerza política importante del país,
La relevancia, probablemente la relevancia como fuerza legislativa no solamente se va a dar en el contexto de las votaciones, por supuesto ese que es quizás un aspecto el más importante, ¿verdad? El poder conseguir, el poder aportar, el poder tener ayudar a ejercer ese balance de pesos y contrapesos, balance de fuerzas, de ideas, de opiniones, de aportes. Quizás ahí no vamos a tener la misma condición que hubiésemos anhelado tener, pero igual nosotros tendremos una voz para poder pues, expresar nuestro sentir. Si ese fuera el caso, lo que está diciendo el presidente, el gobierno, es que todo mundo en el país es relevante políticamente. La plataforma de Rodrigo Ávila que usted propuso a sus electores en el Departamento de la Libertad, ¿cómo queda con esta correlación? ¿Cuáles son aquellas grandes líneas estratégicas que usted apostó en la campaña para ofrecerle al electorado? Esa sigue igual, esa sigue igual. Lo que pasa es que hoy tendremos que tener la habilidad también de poder vender algunas de esas ideas a los que van a tener esos votos mayoritarios en la Asamblea Legislativa. Tenemos que tener políticas fiscales responsables, tenemos que tener una sanidad y transparencia en la administración de la cosa pública del Estado. Tenemos que modernizar algunos temas. Hay proyectos importantes en el tema de transporte, proyectos importantes en el tema de seguridad, proyectos importantes en el tema de medio ambiente que planteamos en un momento. Algunos de ellos ya están ahí, durmiendo el sueño de los justos, pero que esperamos que sean retomados. Por ejemplo, contigo hablamos todo el tiempo, por ejemplo, de la posibilidad de revivir para el bien del país y de una manera realmente articulada para enfrentar a las pandillas el tema de la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, que ahí está. El tema del Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados, que ahí está. El retomar unas reformas importantes y consecuentes para darle vida o, de alguna manera, observar y atender de manera práctica el tema de la ley de proscripción de pandillas, que ahí está pendiente, entre cosas del tema de seguridad, por ejemplo. En tema del transporte público también hay algunos proyectos, algunas cosas que ahí están. Entonces, en materia fiscal hay un par de temas que tienen que ver con los manejos que se hacen desde el gobierno, el tema tributario, que son temas que ahí están y que pueden ser de conveniencia para el país y de gran beneficio también para las personas, sobre todo que son los que pagan impuestos y que más aportan, y que son proyectos que ahí están. El tema de los desaparecidos, que es el tema de este programa, es otro de los temas latentes que ahí está, que son, y en esas áreas, Ricardo, tenemos proyectos que seguiremos impulsando indistintamente de las correlaciones. Así, el ingeniero Rodrigo Ávila expresa cuáles son sus áreas estratégicas de trabajo y de gestión para la nueva legislatura 2021-2024 y el balance del resultado de las elecciones para el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena el pasado 28 de febrero. Al regresar del corte, entramos de lleno al tema principal de esta noche, que es los desaparecidos en El Salvador. Regresamos. El ingeniero Rodrigo Ávila, diputado actual y diputado también electo en las pasadas elecciones en El Salvador, quien dentro de otros cargos dentro de la actual legislatura es el presidente de la Comisión Especial para los Desaparecidos, y que han revisado las diferentes acciones que desde el Estado salvadoreño se han venido desarrollando para resolver y atender desde las propuestas de ley en la Asamblea Legislativa esta problemática. Ingeniero, la década anterior nos deja un nuevo fenómeno criminal y delictivo, los desaparecidos.
principalmente por el crimen organizado y las pandillas y algunas personas particulares. Nos deja un promedio de 9.2 denuncias diarias en la década. Con este panorama, ustedes reciben el mandato del Pleno, le entregan a usted la presidencia de esta comisión especial, la cual comienza a trabajar con mucho entusiasmo, con mucho ganas de resolver esta problemática. Llega la pandemia del COVID-19 y esto altera la programación y toda la planificación de la comisión. ¿Cuáles han sido los avances más relevantes posterior a la salida del confinamiento y lo que usted ha podido desarrollar durante el 2021? Bueno, la verdad, Ricardo, y yo agradezco la pregunta, sobre todo desde la perspectiva del conocimiento, porque Ricardo, tú has estado acompañándonos como asesor y como una persona que también ha estado dando aportes en esa comisión. El tema ciertamente es uno de los temas más delicados, uno de los temas más sensibles para la sociedad salvadoreña. Y esto no solamente por las incidencias que se van dando a través del tiempo y las que van surgiendo, como platicábamos en el intermedio, que aquí han salido noticias últimamente de personas desaparecidas, familias enteras, o 3 miembros de la misma familia que desaparecen, otros jóvenes que desaparecen, la muchacha, aquella que desaparece y de repente el cuerpo es encontrado, los casos de desaparición por parte de las pandillas y también por temas pasionales, los casos de desaparición de personas que emigran y que de repente desaparecen allá en México, en el desierto o en la zona fronteriza con los Estados Unidos. O sea que el tema es realmente complicado, pero comenzamos cabal con mucho entusiasmo, recibiendo los aportes, las visitas de las distintas instancias del Estado. Se apersonaron las personas encargadas de la Fiscalía General de la República, que nos hicieron muy buenas presentaciones. Llegaron personeros de medicina legal, ONGs, llegó la policía. Tuvimos también presentaciones muy importantes sobre estudios que se han realizado sobre este fenómeno, no solo a nivel regional, sino que a nivel específico de El Salvador, como el estudio de Cruz Roja, que incluso ha publicado ha hecho un estudio que ha sido publicado. También tuvimos el impulso como asamblea de crear esta comisión a la luz de que El Salvador se encontraba dentro de los 10 países del mundo con más afectación por el tema de las desapariciones forzadas. Y cuando veíamos la lista, que en esa lista estaban países como Siria, hace 1 año y medio, Siria, Irak, países africanos como Sudán, o sea, países que están en un conflicto armado interno, que están en guerra. Y nosotros ahí estábamos, y alguien decía, bueno, las Filipinas y El Salvador eran los 2 únicos que no tenían guerra oficialmente, pero las Filipinas tienen un problema de guerrilla interna. Nosotros estábamos como país en esa lista, y eso creo que es muy grave y naturalmente teníamos que dar, en este caso, los pasos necesarios para atender el problema. Y de ahí vino la pandemia, las instituciones se excusaron, hubo excusas por parte de las autoridades de seguridad pública que no podían llegar y porque tenían que atender el tema. La comparecencia, o más bien las comisiones en la asamblea se vieron casi que relegadas a las comisiones que tenían que ver. Yo nunca dejé de ir a la asamblea, además yo todos los días iba porque estaba en la comisión de Hacienda y otras comisiones que eran relevantes al tema de la pandemia, pero muchísimas comisiones básicamente fueron cerradas por el tema de la pandemia. De repente surgieron las personas contagiadas al interior, se murieron, o sea, fue una situación difícil el año pasado, pero hemos llegado a varias conclusiones importantes, aparte de que se han dado algunos pasos importantes en la Asamblea Legislativa para poder ayudar al Estado, a las instituciones del Estado, a que puedan dar una solución, unas soluciones más viables a esta problemática. Una de ellas fueron las reformas que hicimos al Código Penal y Procesal Penal
donde le da un nivel de autonomía a la figura de la desaparición forzada, que antes era una figura que no se configuraba hasta que se comprobaba digamos, por ejemplo, cuando se comprobaba un homicidio, o había ciertas condicionantes que no permitían que el delito fuera investigado apropiadamente ni procesado adecuadamente. Hicimos unas reformas donde ya también se separó el tema de la desaparición forzada, como se da actualmente, y las desapariciones forzadas que son las que vienen de la época del conflicto, que se dan en otro contexto y que no son menos importantes, por supuesto son muy importantes, pero hay que verlas desde una visión un poco distinta, porque los problemas son distintos. Entonces hoy pues nos hemos reunido y vamos a hacer una serie de recomendaciones para que ojalá esta próxima asamblea, la asamblea entrante, retome algunos temas para poder atender este tema de las desapariciones. Como Dios manda, sigue siendo un problema en el que el país está en deuda, y eso me gustaría, porque hemos compartido la visión contigo, Ricardo, pero por ejemplo el tema de las desapariciones no pierde en el número de casos, porque ese podría ser en un momento determinado la situación aquí, pero también por ratos pareciera que no, porque de repente surgen un montón de casos y se disparan las desapariciones. El tema de las desapariciones mejora no solamente en virtud de los casos que van surgiendo, sino que en caso de la resolución de los casos pendientes que están para atrás. Y ahí no hemos tenido y ahí es donde se equivocan algunos funcionarios de gobierno, que cuando se habla de las desapariciones ya se ponen a la defensiva, como que están diciendo que se le está echando la culpa. Así es que el tema de desapariciones, atender el tema de las desapariciones no solamente implica que se reduzca la incidencia de los casos que van surgiendo, sino que se vayan resolviendo para atrás los casos pendientes, que son muchos. O sea, son muchos. En cuestión de 10 años, aquí hemos tenido un número de desaparecidos tremendo. Ahí estaba viendo yo que son 18,000 casos en una década de casos, y muchos de ellos tendrán que ver con la criminalidad, otros tendrán que ver con la migración, otros tendrán que ver con problemas pasionales, otros tendrán que ver con personas que simplemente salen huyendo de un tema de frustración amorosa, o de un tema económico, o de un tema de violencia intrafamiliar, y simplemente estas personas se perdieron. Otras personas, muchos niños han sido víctimas del tráfico de personas o de las adopciones ilegales, y también entran en esa categoría de los desaparecidos. Pero al final, el tema, y como yo fui una vez a un congreso que me invitaron allá en los Estados Unidos, porque allá sí existe un sistema nacional de personas desaparecidas, y ahí decía uno de los organizadores, que era de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que el tema de los desaparecidos no se puede decir que hay éxito en atender ese tema mientras no se resuelven los casos que quedan pendientes, porque las familias, hay una deuda con las familias dolientes, hay un dolor, una tragedia familiar que se vive mes con mes, año con año, cuando no se resuelve y no se encuentra a ese ser querido que ha desaparecido, cuando no se logra saber qué sucedió con esa persona, aunque esté fallecida. Y mientras no se vayan resolviendo casos hacia atrás, el tema no es que tenga una solución adecuada por parte del gobierno. Entonces, aquí no se trata que el gobierno se ponga a la defensiva y diga, ya me están queriendo señalar que No, hombre, si aquí lo que queremos ayudar, y por eso mismo el nombre que se le dio a la comisión, contigo lo discutíamos, el nombre que se le dio a la comisión era un nombre bastante laxo, bastante, digamos, para que nadie fuera a malinterpretar de que esta comisión lo que quería era señalar al gobierno con uno de los problemas que se le puso difícil a este mismo gobierno, porque hubo un alza en el tema de los desaparecidos. Pero la idea no era venir a señalar al gobierno, sino que la idea era ayudar precisamente. Ingeniero, usted ha recibido formación especializada a nivel del FBI, entre otras agencias de investigación. ¿Cómo se ve el tema a nivel de investigación ante las denuncias de personas desaparecidas? ¿Qué es lo relevante que busca una agencia del FBI para el sector justicia? Por ejemplo, aquí
la policía está haciendo esfuerzos bastante positivos, la fiscalía está haciendo sus esfuerzos muy buenos también, medicina legal tiene, pero no se han integrado todos los sistemas. En Estados Unidos, y no necesariamente, el FBI es como digamos en Estados Unidos existe un registro nacional de personas desaparecidas y una fuerza de tarea de personas desaparecidas para búsqueda de personas desaparecidas que maneja el FBI. Pero simultáneamente a eso, el Departamento de Justicia, que es la Secretaría de Estado de la que depende el FBI en los Estados Unidos, tiene lo que allá se llama el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que no cierra los expedientes nunca hasta que hay una claridad mínima en cuanto a cuál ha sido el paradero de las personas desaparecidas. Nada menos el año antepasado resolvieron 70 casos pendientes de personas desaparecidas desde hace más de una década. Entonces, este Sistema Nacional de Personas Desaparecidas en los Estados Unidos utiliza todo tipo de instrumentos, como por ejemplo el sistema de identificación de ADN, el sistema de identificación de víctimas, la línea hotline para acceso o interrelación con la familia de los desaparecidos. Tienen también otro hotline de desaparecidos, tienen un sistema de información donde se van, por ejemplo, una niña desaparece en un estado de la Unión Americana, inmediatamente se lanza un boletín a nivel local, a nivel del estado y a nivel regional. Y han llegado incluso al grado de hacer simulaciones. Por ejemplo, la niña desaparece cuando tiene 6 años, pero sucede que la niña desapareció hace 4 años. Entonces ahora lo que hacen es simulaciones de cómo podría verse su rostro y publican en una gaceta las posibles el posible aspecto físico que esa jovencita tendría en este momento de ser vista en la calle, por ejemplo, o vista en algún lugar. Entonces, existe una gaceta, existe una retroalimentación, existe una información y se mantiene un archivo nacional donde están señas particulares, por ejemplo, archivos de placas dentales, archivos de registros médicos, lesiones, tatuajes, tipo de ropa, gustos, enfermedades, todo tipo de características personales de la persona desaparecida. Se mantiene también un registro de ADN de personas relacionadas. Existe un sistema de correo donde usted puede mandar la muestra de ADN y existen los kits de ADN para que de manera prepagada la persona pueda mandar una muestra de ADN para poder encontrar a un ser querido. Y existe también todo un sistema donde se interrelaciona a ese sistema todo otro sistema paralelo a nivel de la identificación forense de cuerpos que se van encontrando o personas que van falleciendo y no son identificadas. Entonces todo esto entra y automáticamente se van combinando, se van haciendo búsquedas que son incluso apoyadas por la tecnología. O sea, cruces de ADN, y eso ya aquí en El Salvador dimos un paso importante también con la aprobación de la ley de ADN. La ley de ADN, que uno de los aspectos importantes y relevantes de la ley de ADN es el tema de las personas desaparecidas. No solamente para eso sería relevante esta ley del ADN, porque también tiene que ver con el tema de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, identificación de paternidad o de maternidad, o sea, pero para el tema de los desaparecidos viene a aportar muchísimo, y el tema de un sistema, de un registro nacional de ADN podría perfectamente sumarse a lo que sería un registro nacional de personas desaparecidas, donde existe un caso y un número único para cada persona. Y entonces, con esto, Ricardo, lo que tenemos que hacer, y hay una deuda de país con las personas
familiares de las víctimas que están siendo revictimizadas todas las veces. Yo conozco una señora que ha ido como 7 veces a la morgue a identificar un cuerpo del que podría ser su hijo que desapareció hace 5 años. Y la ¿Cómo señora... avanzar, ingeniero, para las personas con denuncia que se presume están enterrados? En otros países como Estados Unidos tenemos la tecnología de los georradares, tanto físicos como también satelitales. ¿Hay alguna idea o alguna propuesta de parte de ustedes o en su caso particular como experto en temas de seguridad? Nosotros eso no lo hemos metido en la ley, pero si existe un sistema nacional de personas desaparecidas, donde lo que se pretenda no es generarle más gastos al Estado creando nuevas burocracias, sino que unificar a través de un ente a los esfuerzos que puede hacer Medicina Legal, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, en ese ente que se podría crear y que la cara de este ente sería el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas, podrían ocuparse los recursos que ya tienen las instituciones. Aquí la Fiscalía General de la República ha utilizado en un par de casos el tema de resonancia de subsuelo. Ese tema, esa tecnología sí se ha utilizado, que básicamente es como que fuera una ultrasonografía, pero aplicada al terreno, que donde básicamente lo que se buscan es espacios de subsuelo, donde la densidad de ese subsuelo ha sido alterada. Muchas veces esta puede ser alterada por cuestiones de agua, filtraciones de agua, lluvia, pero a todas luces va a ser alterada cuando existe un enterramiento, por ejemplo. Y eso ya lo utilizaron aquí. Lo de los satélites creo que todavía no. Gracias, ingeniero, por esta segunda parte del programa en la cual nos ha desarrollado un resumen del trabajo de la Comisión Especial para los Desaparecidos desde la Asamblea Legislativa y compartir esta experiencia en los Estados Unidos, en las cuales usted también estuvo presencialmente verificando el impacto que puede tener en el avance en la investigación y en la búsqueda de personas desaparecidas. Al regresar, conoceremos cuáles son las recomendaciones y las conclusiones de la Comisión Especial para el Pleno Legislativo en los próximos días. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si cena en familia. Este día estamos posicionando un tema muy importante para la familia salvadoreña. La desaparición de personas tiene que ser también un trabajo de prevención a nivel del equipo familiar y mejorar la comunicación entre los miembros. El ingeniero Rodrigo Ávila, presidente de la Comisión Especial para los Desaparecidos desde la Asamblea Legislativa, nos ha compartido el resumen del trabajo que ha venido desarrollando esta comisión especial y las posibles soluciones. Ingeniero, entendemos que esta semana estará ya listo el borrador de lo que es este informe al Pleno. ¿Cuáles son las principales conclusiones o hallazgos que podrá encontrar el Estado salvadoreño para la búsqueda de posibles soluciones? Bueno, una de las primeras cosas que más sale a la luz es la discrepancia entre los mecanismos que existen entre algunas instituciones. Sin menoscabo de que tanto la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía están haciendo esfuerzos muy buenos y que a veces se integran entre una y otra institución, lo que existe son esfuerzos que individualmente se hacen desde las instituciones. Lo que se tiene es que integrar a través de un sistema, y esa es una de las primeras conclusiones, que se tiene que integrar con un respaldo de ley, que exista la creación de un número único de personas desaparecidas, que exista un folio específico en una entidad conjunta de las instituciones para darle seguimiento a los casos, y que no solo se le dé importancia a resolver los casos de personas desaparecidas
de reciente surgimiento, sino que se vaya para atrás y que vayan surgiendo resultados de personas que van siendo, casos que van siendo resueltos incluso años para atrás. Habría que poner una fecha límite. Yo creo que si hablamos de 10, 12 años, por lo menos deberíamos de tratar de enfatizar en eso, aunque alguien decía, miren, ponernos 20 años para atrás no hay problema. En Estados Unidos le han dado como 40 años para atrás y han resuelto casos de personas que desaparecieron hace 30 y pico de años, 40 años, con mucho éxito. Y no solamente es el tema del ADN, es el tema de poder tener activa una base de datos de las personas que pusieron la denuncia, de las personas familiares que puedan ser identificadas, para que entonces pueda existir una interacción que logre generar resultados positivos. También aquí, y lo platicamos, debe involucrarse el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque al final este es un tema que también se ve afectado en alguna u otra medida también por las personas que desaparecen en procesos migratorios. Y a veces lo que se necesita para identificar a personas que han fallecido, sobre todo menores que han sido privados de libertad, etcétera, lo que se necesita es asistencias legales y asistencias técnicas de otros países. Entonces, el primer paso es integrarnos nosotros. Alguien decía, mire, es que lo que tenemos que hacer es integrarnos con otros países, pero si no nos logramos primero poner de acuerdo entre las instituciones salvadoreñas, si no unifican un solo sistema, la policía, la fiscalía y medicina legal, muy poco será más difícil aspirar a que nosotros tengamos digamos, una integración con gobiernos de otros países o con instituciones de otros países. Entonces, esa es una de las principales recomendaciones, Ricardo. Y también ahí retomamos algunas de las recomendaciones que tú mismo has hecho, ¿verdad? En algunas de las propuestas. Una ley que le dé vida al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas. Un sistema nacional donde se cree un registro único, donde que por ley también las autoridades puedan, a través de un juez, solicitar que se exija a una persona familiar que dé una muestra de ADN, porque a veces hay familiares que no quieren dar. Y tenemos casos también de delitos que se pueden dar al interior de una misma familia, donde a veces, tristemente, aunque ahí hay muy poca relación de sangre, la mayoría es temas pasionales, esposo-esposa, y podrían estar en este caso incluso algunos casos latentes como los que se vieron hace 2 años, ¿verdad? De la periodista que fue básicamente desaparecida, entre comillas, por su propia compañero de vida. Entonces, las recomendaciones van a ir en ese sentido: integrar los esfuerzos de las instituciones en un sistema nacional de personas desaparecidas, sumarle a eso pues el tema de la ley de ADN con un apartado específico para el ADN orientado al tema de las personas desaparecidas, y por supuesto darle peso de ley y facultades de ley a ese podría ser un instituto o simplemente podría ser eso no lo sé, pero sí la creación de ese sistema, que ese sistema tenga atribuciones que la ley le dé y que tenga por ley que ir creando esa no solamente base de datos, sino que esos mecanismos para poder interactuar con las familias de las víctimas, que en sí mismas esas familias son víctimas y que siguen siendo revictimizados porque no se encuentra el paradero del ser querido que han perdido desde saber cuánto tiempo. Ingeniero, en el tema de la ley de ADN, ¿no se ha considerado la obligatoriedad, por ejemplo, a los 18 años, al ir a tramitar por primera vez el documento único de identidad y que en ese momento ya se levante una base con los nuevos? Obviamente los que estamos hacia atrás, de alguna manera quizás va a ser muy complicado, pero ¿cuándo podemos avanzar como país en ese tema? Ahí hay varias discusiones, Ricardo. Una de ellas, y aquí las dos discusiones principales que para mí son menos relevantes que los alcances tan positivos que se pudieran tener, son el tema del costo, porque obviamente es la utilización de esas tecnologías y sobre todo dentro de un concepto de masificación
sea, que todo el mundo cuando vaya a sacar el DUI se le tome muestra de ADN, eso implica naturalmente un costo. En otros países decían, bueno, quizás se puede hacer sin tanto costo, no haciendo la prueba de ADN en sí, sino que dejando una muestra de algún elemento al que se le pueda sacar ADN en un momento determinado. O sea, que exista el acceso al ADN y no necesariamente que se vaya haciendo el ADN a todos los que van cumpliendo 18 años. Entonces, ese es un tema, que es el tema del costo. Y el otro es el tema de los derechos a la no invasividad de, algunos llaman el derecho a la, ¿cómo le dicen? El derecho a la bueno, intimidad. A la intimidad, que es un tema, es el derecho a la intimidad y que la prueba de ADN, dicen algunos, es invasiva. De hecho, en otros países, el ADN solo se puede hacer por orden de juez o por ley para algunas personas que ingresan a determinados trabajos o sobre todo determinadas instituciones o agencias de carácter, digamos, policial o de Fuerza Armada. Por ejemplo, allá, por razones obvias, a un soldado en otros países le toman la muestra de ADN porque si de repente patea una mina y vuela y quieren saber quién es, pues, para identificarlo. Es un tema donde se hace todo el mundo tiene que someterse a las pruebas de ADN cuando ingresa a las Fuerzas Armadas o a una fuerza policial, etcétera, etcétera. O cuando los bomberos, inclusive, por ley los bomberos en algunos países tienen que tener su prueba de ADN, porque si de repente el bombero fallece, por lo menos tienen manera de identificar uno del otro si se queman en un incendio. Pero aquí es un tema de algunos están diciendo que ese es un tema de invasión de la privacidad, invasión de la intimidad. Entonces, esos son como los dos valladares. Pero yo en lo particular, ese soy yo, creo que los beneficios pueden ser muchísimo más altos. Hay otros países donde el tema del ADN se da en el contexto de los derechos del recién nacido. A los recién nacidos les toman una muestra de ADN para que ese recién nacido inexorablemente sepa quién es su padre y su madre y que él pueda exigir los derechos como niño que tiene ese niño de esa paternidad o de esa maternidad. En Costa Rica, por ejemplo, se están haciendo pruebas a los niños desde que nacen. En la ley de ADN, ¿cómo quedó el tema de las personas condenadas por delitos sexuales? ¿Será obligatorio o siempre tendrá que solicitarse al juez o quedó sin ser abordado en la ley? No, la ley lo aborda y la ley habla específicamente de un registro para, en este caso, agresores sexuales. Y que naturalmente ya le da más instrumentos para que el juez ya inclusive inmediatamente un agresor sexual entre a ese registro. Pero como digo, el tema, esos son los dos valladares. Yo en lo particular creo que ese será un tema de discusión muy positivo para esta próxima legislatura y ojalá lo podamos superar. Yo sigo insistiendo que el tener un sistema universal de identificación de ADN al final es como un avance en la tecnología. Si ahorita no es pecado que a todos nos tomen la huella digital. En la licencia de conducir, en la licencia de armas. ¿Por qué debería de ser pecado que demos una muestra de ADN? Entonces, lo que yo no le veo ningún problema al tema de la intimidad y tal. Lo que sí es el tema del costo, pero igual es algo que se puede discutir y yo al final creo que los beneficios serían mucho más grandes para el país que los costos. Ingeniero, quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por presentarle a la población, a los televidentes y cibernautas, cuál ha sido el resumen y los resultados de esta comisión especial. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, y pues un gran saludo también pues a los televidentes y a los cibernautas y que Dios los bendiga. Muy buenas noches. El ingeniero Rodrigo Ávila. Quiero tomarme estos segundos para reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Medicina Legal. Hay logros, hay avances significativos en el esclarecimiento y la investigación y el abordaje
de las personas que se presentan a sede fiscal y policial a interponer su denuncia. Pero insisto, el verdadero trabajo es la prevención. Debemos de trabajar como equipo familiar en función de la prevención, mejorar la comunicación. Usted, joven que nos observa a esta hora, su padre, su mamá, no trata solo de controlarlo y arruinarle la noche. La situación del país requiere una mejor comunicación y que actuemos en amor al más próximo, y esto es nuestra familia. Que Dios les bendiga, abracen la vida, hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.